amigos, bienvenidos nuevamente a Historias de Cuarentena. En esta oportunidad vamos a hacer el trabajo en vivo con la comunidad venezolana en Curazao. Para todos los que han venido siguiendo estas historias de cuarentena, pues ya creo que se han venido acostumbrando a la idea de que nuestros invitados, un panel de 3 personas, nos cuentan su historia de cómo están viviendo ese proceso de estar en casa, pero también cómo ven el alrededor, el entorno del país donde viven, en este caso la isla de Curazao, muy cercana a nuestra querida Venezuela, y que en estos momentos se encuentra en un proceso que va desde la crisis económica hasta todas las inquietudes que tiene la población en relación a qué va a ocurrir después del coronavirus. Vamos a darle la bienvenida al panel. En esta oportunidad nos acompaña Alfredo Limongi, quien es activista venezolano, tiene mucho tiempo viviendo en Curazao, gran amigo de esta servidora. También Jennifer Cifontes, ella es la presidenta de la Fundación Benex Curazao y nos va a informar también cómo se encuentran nuestros connacionales en la isla. Y también tenemos a una empresaria, promotora cultural y activista, Yuvira Briceño. Bienvenidos todos. Empezamos con Jennifer. Bienvenida a Historias de Cuarentena. Cuéntanos primeramente cómo ha sido tu experiencia viviendo encerrada. Acá en Nueva York les comento, por ejemplo, que la cuarentena es obligatoria. Nosotros, como ciudad de Nueva York, lamentablemente somos el epicentro del coronavirus en todos los Estados Unidos y se han tomado medidas muy estrictas para evitar que se sigan contagiando los ciudadanos de la Gran Manzana. ¿Cómo lo ves tú en Curazao, por ejemplo? ¿Hay medidas del gobierno? ¿Cómo te has sentido tú encerrada? Porque no es fácil estar entre 4 paredes todo el día con toda la inquietud y la ansiedad que produce no saber qué es lo que va a pasar mañana. Jennifer. Creo que Jennifer se nos cayó la llamada. Bueno, vamos entonces con Yuvira Briceño. Cuéntanos. Se trata de todos, esto se trata de tomar conciencia. Bueno, lo que muchos dicen y puede sonar hasta trillado ya, pero ya el mundo nos está haciendo un llamado y es momento de internamente hacer un cambio en nuestros valores y en priorizar. Ahora, en el tema de Curazao, de verdad siento que las autoridades han tomado muy buenas medidas. Nosotros no estamos digamos, no tenemos una especie de toque de queda, por decirlo así. No estamos obligados. El gobierno más bien ha hecho un llamado a la conciencia para que las personas que no necesiten salir de sus hogares, que tengan un acuerdo con sus trabajos y lo puedan efectuar desde sus casas, pues lo hagan desde su casa. Los empresarios y los pequeños negocios de verdad han colaborado mucho en este llamado de conciencia, y las personas de verdad se están quedando en su mayoría en sus casas y están saliendo lo menos posible a hacer algunas diligencias en la calle. Y en los centros, digamos, en los centros como los supermercados, lugares donde pues aún las personas tienen que asistir, como compañías de seguros, bancos y supermercados, farmacias, las personas de verdad pues consiguen su gel para las manos, su gel desinfectante, las personas están usando tapabocas. De verdad que veo, sí, aunque todavía falta mucho de las personas localmente hablando, de tomar un poquito de conciencia,
sí veo que la respuesta ha sido muy buena. Excelente. ¿Y cómo se han comunicado ustedes con los venezolanos que viven en Curazao? ¿Han establecido alguna red de colaboración con ellos? En este momento hay una organización que atiende con la parte médica, con la parte de salud, se llama Salupatur, y es quienes se está encargando de registrar a los venezolanos que se encuentren irregulares, que no tengan un seguro ni público ni privado, para darle asistencia médica y hacer un registro sobre todo de las personas que pueden ser vulnerables ante el coronavirus, como las personas mayores de 60 años, personas que sufren de hipertensión, diabetes, todas estas personas que ya sabemos que pueden ser vulnerables ante el virus. Sí, Alfredo, cuéntame cuál es tu experiencia, cómo te sientes. Sé que tu casa es muy acogedora, he tenido oportunidad de ir hasta la casa de Alfredo. Y la verdad que cuando uno compara el clima de acá de Nueva York, definitivamente me quedo en Curazao. Cuéntame cómo ves la situación, cómo estás viendo la actuación del gobierno y obviamente tú estás muy vinculado a los venezolanos en Curazao. Más adelante vamos a hablar un poquito de todas esas circunstancias difíciles que se han pasado y que siguen ocurriendo producto justamente de la permanencia del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que hace que los venezolanos huyan, muchas veces sin tener conciencia de los peligros que van a conseguir en el camino, y ya son muchas las fatalidades que se han contado. Así que primero, Alfredo, cuéntame tu experiencia ahora y luego nos vamos a evaluar la situación de los venezolanos en la isla. Ok, yo coincido 100% con lo que dice Jennifer. Creo que el gobierno de aquí de Curazao ha tomado las medidas apropiadas, las tomó desde temprano. Han tenido aciertos como el que han centralizado toda la vocería en una autoridad médica. Hay un doctor aquí que tiene el respeto se ha ganado el respeto por lo menos del 90% de la población. Siempre hay un 10% que lo va a atacar y va a decir que todo está mal, pero creo que ha sido un gran acierto que nosotros nos acostumbramos a ver a una persona única con credibilidad hablándonos de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer y diciéndonos las buenas y las malas noticias. Eso creo que ha sido un acierto. Desde muy temprano se empezaron a tomar las primeras medidas aquí en Curazao. Recomendaron el aislamiento desde temprano. Es cierto, como dice Jennifer, que aquí no se ha llegado a un nivel de toque de queda. Por ejemplo, yo voy a hablar a nivel personal. La oficina para la que yo trabajo, no había el primer caso de coronavirus en Curazao y ya la oficina estaba implementando una estrategia de quédate en tu casa. Yo estoy trabajando en la casa desde hace como 10 días y bueno, aquí estoy. Pero eso me ayuda, no solo a mí, porque tal vez yo ya estoy en el límite que empiezo a ser los vulnerables, pero uno tiene que pensar en los demás. Cuando uno no es responsable y cuando uno sale a la calle y dice, a mí no me va a matar, si uno agarra ese virus, uno pasa 10 días donde no estoy tosiendo ni nada, pero se lo estoy pegando a un poco de gente que sí pueden ser vulnerables. Así que uno cuando no es responsable puede estar matando a terceros sin darse cuenta. Y eso es donde uno tiene que tener eso en la cabeza. Entonces, en resumen, yo creo que el gobierno ha comunicado bien, ha tomado medidas en cuanto a que ha tratado de resolver los problemas de congestionamiento que pudieran haber en la isla, dando recomendaciones a la banca, a los supermercados, a las iglesias, tratando de pedir que la gente se quede en sus casas. No estoy seguro de que ni aquí ni en ninguna parte las recomendaciones se acaten como debe ser. Hay muchas imágenes de gente en las playas y eso que uno dice, bueno, Dios mío, ayuden, ¿no? Han habido también esfuerzos por mantener la moral en alto, por ejemplo, como se ha hecho en otros países, aquí
Ha habido jornadas de aplausos a unas horas específicas para agradecer a todos los cuidadores que están apoyando a las personas vulnerables en Curazao. Hubo una jornada bellísima de luces durante la noche. A una cierta hora se podía ver el cielo de Curazao con luces de todas, procedentes de todas partes, unas imágenes espectaculares del puente, nuestro puente más emblemático, con una serie de luces. Ese tipo de cosas que también son importantes, porque de algún modo une a la gente y lo ayuda a concientizarte, que ese es un problema de todos. Aquí han habido 6 casos hasta ahora. ¿Cuál es la vulnerabilidad de Curazao? Curazao es una isla que en gran parte depende del turismo. El turismo holandés, el turismo venezolano en el pasado, y claro, en Holanda la crisis ha tomado una importancia más o menos grande, y aquí siempre llegan muchos vuelos desde Holanda. Ya han sido detenidos, pero los vuelos que llegaron hasta principios de marzo, todavía, bueno, por ahí puede haber uno que otro caso, y son esos 6 casos que hay hasta ahorita, de los cuales ya hay un fallecido. Todos esos 6 casos son turistas que han llegado para acá, y eso a la vez genera otro tipo de problemas. Empieza la xenofobia, empieza la gente a decir, sí, pero es que eso es un virus que traen los holandeses, etcétera, lo cual es una tamaña tontería. O sea, reducir esta crisis mundial a nacionalidades, a personas, etcétera, es una tontería. Esto es un problema donde estamos metidos todos, y si en medio de esto no nos unimos para trabajar juntos y empezamos a dividirnos de que los holandeses son los culpables, o los curazoleños, o los venezolanos, o los que sea, no vamos a hacer lo que de verdad tenemos que hacer, que es todos quedarnos en nuestras casas, todos concientizar, y sabemos que no es fácil quedarse en la casa, y menos, ya vamos a hablar de eso, pero los venezolanos que viven aquí en Curazao, bueno, trabajan en unas condiciones en las que no les va a ser fácil permanecer, acatar una cuarentena. Pero bueno, ese tema lo vamos a hablar ahorita con más calma, creo. Vamos a conocer la experiencia de Yubira. Ella es empresaria, ¿no? Y supongo que está evaluando qué es lo que viene después del virus. Les quiero hacer un comentario. En el caso de los Estados Unidos, pero particularmente la ciudad de Nueva York, el problema de los pequeños y medianos empresarios es grave, ¿no? Y hay una búsqueda de soluciones al problema. Afortunadamente, el gobierno federal propuso un paquete de emergencia económica que finalmente, luego de varios obstáculos, fue aprobado en la noche de ayer, y ahora pues se está discutiendo cómo va a empezar a implementarse ese tipo de políticas que buscan parar la quiebra económica de los Estados Unidos. Si a los Estados Unidos le tiene problemas económicos, el mundo refleja esa crisis económica por ser los Estados Unidos o continuar siendo la primera potencia del planeta. ¿Qué piensa Yubira? Cuéntame primero cómo te sientes, ya que en Curazao no hay una cuarentena obligatoria, pero sí una cuarentena de conciencia social. Cuéntame. Bueno, ante todo, Mabel, gracias por la iniciativa. Seguro una experiencia interesante virtual donde todos nos unimos para conocer un poco más uno del otro. Gracias por eso. Gracias públicamente le quiero dar también a Jennifer y Alfredo, que son personas que trabajan incansablemente por la comunidad venezolana, que me consta que, bueno, como dice la canción, sangre, sudor y lágrimas, que se ha vivido. Pero al mismo tiempo han sabido en otros momentos cosechar sonrisas que dadas las mismas experiencias que se han vivido, ¿no? Sé que gracias a ellos por ese trabajo que hacen día a día, y a todo el grupo, ¿no? Aparte de eso, efectivamente, somos una isla que depende prácticamente del turismo, porque el tema de la refinería, PDVSA, que tú manejas muy bien, mejor que muchos de nosotros, el tema del petróleo y el comercio y todo lo que ha pasado con Venezuela en cuanto al tema de PDVSA, cosa que nos ha impactado enormemente por 2 formas, tanto por el turismo procedente de Venezuela, que significaba anualmente alrededor de 100.000 visitantes, que una vez que la crisis empezó a hacerse más severa, bajó a prácticamente nada. El turismo fue sufriendo, para hablar un poquito de la experiencia del turismo venezolano, pasó de ser el turista
que venía antes a regular, a pasar sus vacaciones, a ser el turista que venía luego con el tema de los cupos de las tarjetas de crédito, a pasar a luego al turista que venía a comprar medicinas y productos de higiene y alimentos, a hacer después prácticamente nada, a hacer la otra situación, que es ya la persona que busca refugio y que huye de Venezuela, ¿no? Un poquito para contar cómo es la tradición de la relación Venezuela-Curazao, que es muy estrecha, obviamente la cercanía que tenemos, no solamente geográfica, sino también histórica, ¿no? Por ese lado. Por otro lado, pues el tema de la refinería, ya el contrato que por años mantuvo la refinería Isla de Curazao con PDVSA, llegó a su fin natural porque expira el tiempo, y en esa transición de incertidumbre, de que PDVSA no manifestaba de que si sí o si no, seguimos, nos quedamos, etcétera, se genera una ansiedad y todas las, ¿cómo se llama?, las sanciones que muchos manejan en detalles, entre otros tú, que fueron generando, digamos, impactos económicos ya en Curazao antes de esto, ¿no? El tema es para llegar a donde estamos ahora. ¿Dónde estamos ahora? Que terminamos de pedir muy dirigido a un mercado específico, como no hablamos de Europa completo, sino como decía Alfredo, el turismo de Holanda en particular representa a mucha gran escala o dista mucho con respecto a otros visitantes de Europa, que si bien vienen, no significan para nosotros mercados una cantidad tan grande como los holandeses. Y el mercado de cruceros, de turismo de cruceros, y el mercado norteamericano, digamos, como visitante que se queda en la isla. Entonces tenemos dos mercados que son muy fuertes para la economía de Curazao. En este momento, descartando el venezolano por lo que expliqué, está el mercado holandés, mercado norteamericano y los demás mercados que siguen siendo importantes pero con menos volumen, y el mercado de crucero. Con esto quiero decir que la economía de Curazao está en un momento decisivo y crucial porque necesitamos tomar previsiones, decisiones, todo esto en medio, para colmo, de una situación de salud que agrava lo que ya venía explicando. Entonces, en ese contexto, podemos decir que no obstante nos mantenemos esperanzados. ¿Qué queremos? En estos días, en medio de esta situación de ocio, digamos que se genera, ocio pero no mental, porque yo creo que lo que más está trabajando ahora en todo es la mente, y qué podemos crear y qué podemos hacer. Entonces, a mí me gusta mucho prevenir. Yo no es que todo lo prevengo, porque no está en manos de todos prevenir todo, si no, no sucederían las cosas que suceden, pero yo en lo particular suelo ser un poco obsesiva con el tema de la prevención. Entonces, no en todo, porque tengo mis kilitos de más. Pero no, me falla algo está fallando. No toques ese tema, no toques, Yubira, que ese es el tema que nos preocupa a todos los que estamos encerrados en una casa y que miramos el refrigerador con una especie de deseo incontenible. Así que quiere decir que no haga el esfuerzo, todos lo hacemos, pero bueno, no me dan los mismos resultados. Entonces trato de prevenir en lo más otras cosas que pueda. Y eso es lo que yo le digo a todo el mundo. El no prevenir genera después lo que sucede. Cuando falla la prevención, falla lo que viene, el resultado de lo que no previmos, y eso entonces es lo que empieza a alborotar el pánico en la gente. Entonces te empiezas a preguntar, entre otras cosas, ¿por qué no me hice un control médico a tiempo? ¿Por qué no me hice un seguro X a tiempo? Yo a los jóvenes, por ejemplo, y aprovecho esta plataforma porque hay padres que están oyendo, y jóvenes también, yo a los jóvenes siempre les digo, porque yo lo hice en una edad temprana, yo dije, yo soy empresaria, al día de mañana yo no tengo una pensión, ¿quién me va a cubrir mi pensión? Y empecé a ahorrar mi pensión. Entonces, yo siempre les digo a ellos, prevengan, cuando vayan a viajar, asegúrense, a todo el mundo se los digo, cuando vaya, todos los seguros que tú puedas hacer a la medida de tus posibilidades, hazlo. Todo lo que puedas ahorrar, por más pequeño que sea tu sueldo, ahorra lo más pequeño que puedas, porque al final nunca te vas a arrepentir de haber ahorrado, más bien te puedes arrepentir de no haberlo hecho. Entonces,
Mi consigna un poquito es esa en lo más que pueda. Y efectivamente, nuestras conversaciones, yo también pertenezco al gremio, yo soy tour operador, vengo en el área, soy promotora cultural de profesión. Ahorita estamos montando una academia de arte y todo eso, por ese lado, pero mi fuente de ingreso es la parte del turismo. Entonces, obviamente, por un lado, me siento tranquila en este momento porque tomé previsión. Se le está yendo ya están. Entonces, por ahí más o menos va la cosa. No quiero tomarme todo el tiempo. Y bueno, hemos simplemente hecho eso, dialogado con el gobierno, tratado de llegar a acuerdos, buscar que nos ayuden a suavizar un poco ciertas consecuencias que van a impactar con respecto a esto. Pero bueno, sigamos conversando para darle espacio a los demás. Sí, bueno, uno de los grandes problemas que toca los venezolanos en Curazao, y tuve oportunidad de trabajar el tema allá localmente, es, y que causa mucha tristeza y preocupación, Jennifer, es el tema que se ha venido desarrollando, por ahora creo que se ha parado un poquito, de la trata de mujeres, de venezolanas que huyen de la dictadura de Nicolás Maduro y van a Curazao en búsqueda de cualquier cosa y terminan en la prostitución. Tuvimos oportunidad de visitar varios lugares hace ya unos meses atrás y realmente me conmovió y me dio mucho dolor ver compatriotas venezolanas jóvenes, que unas de ellas fueron engañadas por algunas de estas personas que trabajan como proxenetas y otras por un deseo de buscar sustento para sus familias. Supongo que dentro de el grupo que se encarga de trabajar el tema de la comunidad venezolana, pues este tema que es doloroso y lo entiendo, pues igualmente hay que discutirlo. Cuéntame, Jennifer, tu perspectiva y cómo ves que se ha venido desarrollando en las últimas discusiones que tuve con miembros del gobierno o encargados de ese tema, se dedicaron justamente a explicar qué política pública podían utilizar para tratar de controlar o de manejar esta situación. Jennifer, bueno, Jennifer tuvo un problema técnico, así que puede ser Alfredo el que me conteste esta pregunta. Bueno, creo que la pregunta es realmente más para Jennifer, que es la persona que está a cargo actualmente de la Fundación Menex Curazao. Sin embargo, claro, yo fui presidente también de la Fundación Menex Curazao y me tocó atender hasta hace unos años un poco esa problemática. Es cierto, es una crisis grave lo que se ve aquí con el tema sexual. Por un lado, es verdad que cuando un país entra en crisis, muchas de las cosas que uno no acostumbra a ver en la cotidianidad del país empiezan a pasar. En medio de la desesperación de una crisis como la que vivimos en Venezuela, es cierto que algunas personas toman opciones que nunca hubiesen pensado tomar. Yo no me atrevo a juzgar a nadie. Bueno, sí, cuando hacen delitos, sí, pero con respecto a que alguien prefiera prostituirse antes de que su familia no coma, yo no lo haría, evidentemente, bueno, pero no lo juzgo. Pero no, ese no es el único problema. No es un problema de juzgar, es un asunto que Exacto. Va mucho más de eso. Es un tema económico, es un tema social y es un tema, en el fondo, con los grupos criminales, ¿no? Porque engañan a muchas Exacto. Mujeres que Exacto. Van en la búsqueda de soluciones a los problemas de crisis humanitaria. Ahí es donde quiero llegar. Hay un porcentaje de personas que buscan esa salida, insisto, yo no soy quien para juzgarlo, pero hay otro porcentaje que es personas que aprovechan la coyuntura de esos países para hacer negocios. Eso ha pasado en todo país que entra en crisis, siempre empieza la trata de blancas. Y Venezuela le ha pasado, en particular en las islas de Aruba y de Bonaire y de Curazao, está pasando.
hay grupos económicos que se benefician de enviar mujeres desde Venezuela y personas acá que tienen negocios que las ponen a trabajar en unas condiciones donde esas personas tienen unas deudas impagables, donde se les financia la llegada, se les financia la estadía, pero se les cobra todo eso y esas personas quedan en unas condiciones en las que no tienen otra manera de pagar sus deudas y poder mandar a Venezuela si no caen en la prostitución. Entonces, tal vez directamente no las obligan a prostituirse, pero las circunstancias en las que las ponen sí las obligan a prostituirse. Desde hace varios años, nosotros hemos hecho el llamado de que esta situación existe y en lo particular me parece que lo importante es matar este tipo de cosas por la cabeza, por las personas que se están lucrando de esto. Hay unas mujeres que están en una situación de vida que seguro no hubiesen pensado estar, en la gran mayoría, y hay una gente que está haciendo dinero con esa situación. Es ahí donde está el problema. Yo, como muchos, hemos hecho llamados para que si esto es un problema real en Curazao, que lo es, y que los medios de comunicación lo mencionan constantemente, no es un problema de mujeres irresponsables, es un problema de comerciantes, es un problema de personas que están en redes sacando dinero de personas en crisis humanitaria, de personas en dramas familiares y sociales. ¿Qué debería pasar? ¿Qué es lo que uno esperaría? Que si un negocio se detecta que están, que tienen prostitución, que tienen gente trabajando en condiciones de esclavitud para tratar de vender más tragos, bueno, que el negocio sea sancionado. Lo que hemos visto muchas veces es que llegan a los negocios y deportan a las mujeres, pero el negocio se mantiene abierto. Y en pocas semanas las muchachas son sustituidas por otras. Eso no está resolviendo el problema, eso lo está ampliando, porque en vez de tener cinco personas en unas condiciones de esclavitud, ahora tienes 5 nuevas. Las personas que habían venido para tratar de ayudar a su familia son deportadas y las personas nuevas que entran en la red son nuevas víctimas. Este tipo de problemas hay que asumirlos hay que cortar la parte comercial del asunto. No es posible que sea un negocio, una oportunidad de negocio, el hambre y la miseria de los vecinos. Hasta que no se le vea como un problema comercial y no se ataque a los que están ganando dinero con eso, no se va a acabar el problema. Sí, definitivamente son redes criminales transnacionales que abusan de las necesidades de los más vulnerables para lucrarse. El crimen organizado trabaja de esa manera. Sí. Y el crimen organizado también tiene otros tentáculos y otras estructuras. En la red estamos viendo muchas preguntas que están relacionadas con lo ocurrido con el Banco Orinoco. Hay muchas víctimas del Banco Orinoco. Este tema ha sido censurado en muchos medios de comunicación producto del poder de las redes criminales justamente, ¿no? ¿Qué han oído ustedes? Aquí hay, ahorita están dentro de la red que nos están mandando información en estos momentos y preguntas, está justamente qué piensan ustedes de lo que ocurrió con el Banco Orinoco de Víctor Vargas. Hay muchas víctimas, nadie sabe exactamente cuántas son. Yo he tenido acceso a varios de los informes de intervención del banco por parte de las autoridades de Curazao y San Martín, así como también de los informes de bancarrota del banco. Por ahora el dinero que pertenecía a los ahorristas no está ubicado en su totalidad, están en bonos que nadie sabe dónde están, y las víctimas no han recibido muchos los pagos. A diario recibimos información, correo de gente que perdió todo por haber confiado en una institución de esa naturaleza. Cuéntenme su visión, Yuvira, ¿cómo lo ves? Creo que perdimos a Jennifer, no sé qué fue lo que ocurrió. Sí, efectivamente, bueno, un poquito lo del Banco del Orinoco, efectivamente, todo cae siempre en un vacío
digamos, del limbo, ¿no? De injusticia, pues obviamente en primer lugar para las personas que confían en las instituciones financieras. Segundo, al ser un banco offshore, obviamente rigen ciertas condiciones bajo las leyes internacionales, pero al mismo tiempo recae de nuevo en que el banco, digamos, es offshore, no está en Curazao, no es un banco que está amparado necesariamente en todas sus condiciones jurídicamente en lo que respecta a Curazao. Entonces, yo desconozco esos temas a fondo, porque obviamente no soy especialista en eso, pero a mi modo de ver, sucede lo que ha sucedido históricamente en todas las instituciones financieras que se han ido a la quiebra, que en la mayoría de los casos las personas en general, los que han confiado, terminan pues perdiéndolo todo. Entonces, en este caso no ha sido una excepción. Aquí realmente no ha habido pronunciamientos que hayan sido significativos al respecto, porque obviamente los ahorristas no están en Curazao. Entonces, al no estar en Curazao, no repercute tanto la información. Entonces, lo que yo digo es eso. Para mí, no me atrevo a decirlo, pero da la impresión de que no va a ser algo que va a ser fácil, si acaso recuperable. Jennifer volvió. Creo que tuvo, no sé, un problema técnico. Jennifer, bienvenida nuevamente. No sé si recuerdas la pregunta de la que habíamos hablado ya. Siempre estuve aquí, pero no me... Jennifer, creo que tienes problemas. Sí, creo que tienen problemas. No, de verdad que venimos desde hace muchísimo y pues con denuncias en relación a este tema. Lo que sucede es que ahora lo que estamos viviendo es totalmente otra cosa, porque hasta esos lugares donde quizás tenían a estas venezolanas, esos lugares están cerrados, pero esas venezolanas continúan estando acá. Así como ellas, pues muchos irregulares que se enfrentan entonces a una situación donde ahora entonces hay unas que son víctimas de esta trata de blancas por las que están acá. Hay otras que vinieron por sus propios medios, pero en definitiva, en este momento todos están sin poder conseguir ningún tipo de sustento, porque no hay nada, obviamente, que los proteja, porque al ser irregulares, obviamente no tienen un contrato de trabajo, ni de servicio, ni de absolutamente nada. Si cierran los lugares donde algunos trabajan o prestan algún tipo de servicio, pues quedan sin ningún tipo de ayuda. En relación a eso, habíamos estado siguiendo las informaciones que se venían dando sobre los refugios y sobre algún estatus para los venezolanos que llegaron a la isla y que estaban buscando mantenerse dentro de la legalidad, independientemente de que hayan llegado de manera irregular. Hubo avances, supe que habían incluso hasta refugios de la ONU, del mismo gobierno, que se habían apoyado a algunos grupos, pero después la información desapareció de los medios, no supimos exactamente cuántos son, cuántos hay y cuántos se dieron, ¿no? No sé quién de los tres puede responderme eso con mayor claridad, no sé si Jennifer o... Bueno, en este momento no es solamente un tema de la Fundación Benes Curazao. Pertenecemos a una plataforma, Air4B, que es respuesta para los venezolanos, la migración y los refugiados venezolanos en diferentes partes del mundo. Localmente hay diferentes ONGs que forman parte de esta plataforma y nos hemos dado la tarea, la misma Yuvira, el mismo Alfredo, han sido personas que han colaborado en hacer llegar a las personas, a las autoridades,
la importancia de que ellos puedan tener un estatus de refugiados, como fue la solicitud y el consejo de ACNUR a todas las naciones. Pero eso no se ha logrado. Los únicos certificados que logró en algún momento entregar ACNUR, bueno, que está a la vista, muchos lo conocen, ronda los 350 más o menos, pero eso fue hasta finales del año 2018, los muy pocos que pudo entregar. Después de eso, de verdad, ha habido conversaciones, muchas reuniones, pero al día de hoy no hemos llegado absolutamente a nada. Alfredo. Sí, bueno, tal como dice Jennifer, yo quiero añadir un par de cositas. Yo siento que del gobierno actual en Curazao, que es una coalición que está formada por dos principales partidos, uno un poquito de izquierda, uno un poquito de derecha, yo siempre he tenido como una expectativa positiva de esta coalición que está gobernando Curazao, y nosotros en el pasado nos reunimos con muchos de los líderes de esos partidos y el feedback es excelente. O sea, la comprensión a nivel de reuniones siempre ha sido excelente con respecto a la problemática de los venezolanos. Sin embargo, aquí en Curazao, de alguna manera, es difícil tomar medidas que son polémicas, porque yo culpo a los medios de comunicación locales. Muchos de ellos tienen unas posiciones yo no encuentro otra palabra, amarillistas, en las cuales estigmatizan muchas veces a todo lo que tiene que ver con inmigración. Muchas veces la palabra inmigrantes o venezolanos siempre sale cuando hay un problema de seguridad, cuando hay un problema económico, y siempre somos los principales sospechosos. En ese marco es difícil que se tomen medidas en pro de nosotros, aun cuando yo soy testigo de que las buenas intenciones están, pero eso no basta. A la situación al día de hoy, en este momento en el que estamos hablando con los venezolanos, es que no, si bien otros países que han estado acompañando a la coalición por la democracia en Venezuela, se nos considera como refugiados, porque ACNUR en su comunicado del año 2017, creo, marzo de 2017, recomendó que los que están saliendo de Venezuela en estos momentos no pueden ser llamados, no son migrantes normales, son gente que viene de un país disfuncional que deben ser considerados como refugiados. Eso se ha tomado, se ha acatado en países como Colombia, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, etcétera, pero en Curazao y en Aruba y en Bonaire y en las islas del Caribe, no. Nosotros entendemos que son situaciones diferentes. Curazao es una economía pequeña, frágil, con una población y una capacidad económica limitada, y uno no puede pedirle a Curazao que tome las mismas medidas que toma Colombia. Eso es cierto. Sin embargo, hay muchos fondos que se han movido a nivel internacional para apoyar a este tipo de iniciativas en países como Colombia, como Brasil. Brasil ha recibido cualquier cantidad de fondos para ayudar a los venezolanos. ¿Por qué no los recibe Curazao? Porque no están en esas iniciativas. Ahí es donde nosotros hemos tratado de mediar para que se entienda que una flexibilización con la situación de los venezolanos en Curazao puede traer fondos internacionales importantes. Además, la circunstancia de que los venezolanos que están acá actualmente son gente que va desde los 25 a los 45 años, gente que está en su punto máximo productivo, gente que está en capacidad de aportar mucha mano de obra, y que eso normalmente hace que las economías suban, gente que podría estar pagando bastantes impuestos, porque tú
cuando naces te chupan los impuestos de los países, porque tú consumes educación, porque tú consumes servicios médicos, pero después los pagas impuestos, y cuando eres viejo, de alguna manera empiezas a consumirlos de nuevo. Bueno, aquí hay una masa de venezolanos que podría estar contribuyendo con la economía de la isla, pero el problema mediático, el problema de que se estigmatiza y que cualquier medida en pro de los venezolanos se convierte en una bomba de tiempo para cualquier gobierno y se desestabiliza, hace que los gobiernos muchas veces no tienen le falta el punto de liderazgo para decir esto es lo que hay que hacer y ayudarnos. Sin embargo, hay que estar agradecido con muchas cosas, y también tengo que decirlo. Sobre todo también en materia de los privados que han hecho cosas aquí. Aquí existe una clínica que es una iniciativa de unas fundaciones que se llama Salud Patur. Esa clínica está financiada desde plataformas de ONGs y atiende a los venezolanos que no tienen seguro, como lo mencionó Yubiri, como lo mencionó Jennifer. Existen fundaciones como Human Rights Defense, que es una fundación de una persona que yo estimo mucho, que es que es una holandesa que se ha tomado la lucha por los derechos de los venezolanos como algo propio, y a la cual hay que agradecerle, hay que hacer una estatua en algún momento. Existen muchas iniciativas. La misma Fundación Benex Curazao ha hecho un trabajo enorme en pro de los venezolanos, pero qué bueno sería que también hubiese un poquito más de iniciativa y no tanto de comprensión, porque sé que la comprensión la tenemos, pero falta ese último paso que podría ser un permiso temporal. Pero quiero añadir una cosita chiquita, Yubi, ya va un momentito, una cosa chiquita. Un llamado a los venezolanos que puedan pensar que venir a Aruba y venir a Curazao puede ser una solución. Yo de verdad, esto suena antipático, pero yo no creo que venir a Curazao en estos momentos sea para vivir. Esto es una isla encantadora para venir de turismo, pero para venir para trabajar sin tener los permisos necesarios es muy complicado. Aquí los venezolanos que están tratando de trabajar y mandar plata a Venezuela tienen que escapar de la policía. Esto lo digo sobre todo para que las personas que estén pensando en venir para acá lo piensen dos veces. Existen otros países donde la situación de los venezolanos se comprende mejor y hay más ayudas. Aquí no hay ayuda suficiente. También porque no hay tampoco ayuda suficiente para la comunidad de Curazao. Esto también hay que entenderlo. Pero mi llamado es, personalmente, cuando piensen en migrar, piensen en países que tengan políticas de apoyo a el refugiado venezolano. Aquí ni siquiera la palabra refugiado es bien vista. Yubiri. Sí, bueno, ¿Nos estás oyendo? Complementando un poquito de lo que acaban de decir. Bueno, sí, yo los escucho. ¿Me oyen? Sí, ahora sí. Ok. Sí, Curazao por décadas ha tenido varios episodios similares más no iguales. El caso de Venezuela es exponencialmente más grave y más grande que cualquier fenómeno migratorio al que haya sufrido Curazao o sufrido en el buen sentido de la palabra o experimentado. Hubo una época que llegaba mucha gente de República Dominicana, por ejemplo, y el trato y muchas veces la forma de recibirlos era más o menos igual, y sucedía con la gente que llegaba después de Colombia, cuando Colombia tuvo ese problema tan grave con el tema de la guerrilla, y igual, ahora nosotros, y así con otros países. El asunto es que, volviendo al tema de la prevención, cuando se pudo haber tomado una medida preventiva, eficaz, con la cual, donde hubiese un manejo de la situación previa, ahora qué hacemos con el problema, porque ahora se nos hizo muy grande, entonces no se hizo. Entonces es ahí donde radica ahora el problema, porque ahora no tenemos a los venezolanos que salieron con algo de dinero, que pudieron establecerse medianamente en Curazao, por decir, buscarse un trabajo, buscar una manera de obtener un permiso, etcétera. Ahora el problema
se extendió a todo lo que ya acabamos de repasar y aunado a eso, pues también hay gente que ha venido que tampoco no colabora, como dicen coloquialmente, ¿no? A que las cosas sean más fáciles. Esto no, por otro lado, no exonera al gobierno de Curazao de nuevo, de poder tomar ciertas acciones, que justo estaba yo conversando ayer con Alfredo, por ejemplo, y dice, bueno, sería bueno proponer en este contexto. Yubira, No quiero entrar nadie que está, ¿me oye? y ahora sí. Esa última parte no la escuchamos. Sí, que le dije a Alfredo ayer casualmente que yo me preguntaba si era un buen momento para pedir una amnistía para los venezolanos en el contexto actual, porque por ejemplo ahora no puede salir nadie ni entrar nadie y los que están. Y debatíamos en eso y coincidíamos en eso, que justo en este momento pedirlo sería interesante, pero aprobarlo sería casi políticamente una decisión muy controversial para los que ejercen el poder, digámoslo así, los que están al mando. Entonces, el tema es que, bueno, seguir así herramientas, plataformas y personas y contenidos que tenemos, el trabajo de... ¿Hay algún acuerdo entre los grupos que trabajan a favor de los venezolanos para pedir una amnistía en estos momentos, teniendo en cuenta la situación de caos que ha generado la pandemia a nivel mundial? En este momento acaso, creo que en este contexto no. Hay un trabajo previo, o sea, Alfredo mismo ha hecho todo un documento con propuestas, el tema de por qué sería económicamente más viable en todo sentido traer toda esta gente a que sean contribuyentes, por ejemplo, todo eso existe, todo eso está hablado, todo eso está documentado, lo hemos hablado en grupo, lo hemos hablado, por lo menos en mi caso lo he hablado con fuentes oficiales, tanto en contextos grupales, digamos, en reuniones oficiales, por decirlo así, y extraoficiales. Y en ambos casos el deseo, la preocupación, la ansiedad por hacerlo está, pero al mismo tiempo, por ya todo lo que dijo Alfredo, para no redundar en lo mismo, los medios de comunicación, la presión económica, lo que nombraba yo al principio, este gobierno, para colmo, se vino a encontrar con todas las tempestades que se puede encontrar un gobierno y incluyendo esta, entonces no sabe cómo lidiar con todo al mismo tiempo, no hay como, oye, tenemos tantos problemas y se nos suma otro más. Entonces, y lo que nos queda es seguir haciendo el trabajo de hablar, de informar y de esperar el momento, como quien dice, quirúrgico para que la cosa o las peticiones se den. Yo estoy segura que se va a dar. Estoy segura primero porque sé que se va a dar, no tengo ninguna duda. Y segundo, porque también sé que las autoridades, obviamente, para que se dé ellos tienen que estar dispuestos, pero sé que lo van a hacer, lo quieren hacer. Simplemente hay que insistir. Hay que como dicen en Venezuela, hay que estar en las calles. Bueno, hay que estar en las calles. Y estar en las calles en este sentido es ir, persistir, hablar, comunicar, enseñar, educar, todo esto a las personas para que entiendan que la comunidad venezolana que está, primero no queremos que esté gente que va a hacer daño, nadie quiere eso, ni tanto locales ni extranjeros, obviamente, nadie quiere la comunidad. Y dos, sacarnos de la oscuridad para que puedan contribuir y facilitar que mucha falta le hace a Curazao, muchas de estas personas que son profesionales, que están ejerciendo trabajos de oficio, que quizás le conviene más a una persona que quizás un curazoleño que lo que hace es pintar casas y resulta que tenemos un ingeniero pintando casas o un músico pintando casas. Entonces esa mano de obra que se puede aprovechar para otras cosas, la están compartiendo en un mismo los curazoleños y en este caso, por decir, en este caso los venezolanos que bien pudiesen estar haciendo otra cosa mucho más productiva y de mucha más envergadura para el desarrollo económico de Curazao. ¿Cómo está en estos momentos la representación
si se quiere, diplomática de Venezuela en la isla. Está la representación del régimen de Nicolás Maduro, eso ha variado. No he estado al tanto de las últimas informaciones en relación a ello, o fue aceptado algún representante de este grupo denominado pues gobierno interino. Ok, bueno, aquí existe el consulado de Venezuela, es el consulado oficial de Nicolás Maduro, la cónsul es Marisol Gutiérrez de Almeida, hermana de uno de las representantes del Tribunal Supremo de Justicia, de Gladys Gutiérrez. Ella es la que está ocupando el consulado de Venezuela en Curazao. De parte del gobierno de Juan Guaidó, no ha habido iniciativa de nombrar a ningún representante en Curazao. Existe un representante en Holanda ante el Reino de los Países Bajos. Sin embargo, a los venezolanos que estamos aquí nos queda muy lejos. Es muy difícil que esa persona que está representando al gobierno interino de Juan Guaidó desde Holanda se entere de la problemática que tenemos aquí. Nosotros sí creemos que hace falta, de alguna manera, una intermediación más efectiva. Alguna persona que pudiera estar hablando más directamente con el gobierno, acordando políticas y con ciertos. La persona que está que es Marisol Gutiérrez, una persona que, por supuesto, si estás representando un gobierno en el que todo está bien y no pasa nada, jamás va a poder hacer, no podemos esperar de ella que haga nada en función de los venezolanos que vinieron escapando de una tragedia como la que tenemos en Venezuela. Así que en la práctica, esa representación consular no cumple absolutamente con nada. Pero los venezolanos dependen de ahí porque sus documentos, su renovación de pasaportes, etcétera, etcétera, pasa por ese consulado, lamentablemente. Si bien en otros países como en Canadá, Estados Unidos, se ha comprendido que hacer depender a un venezolano de la renovación de un pasaporte no es lógico, porque el gobierno está utilizando los pasaportes como una herramienta para dañar a los que se le oponen. Es decir, aquí siguen pidiendo que uno renueve sus documentos y que uno muestre un pasaporte válido. Lo que han permitido es que haya una carta donde diga que uno está en trámite y esa carta debe venir del consulado, debe venir de la persona del madurismo, de alguna manera. Sería muy bueno que hubiese una comprensión de que esa situación con los pasaportes venezolanos es un arma política que se está usando contra nosotros y que nos ofrecieran un camino alterno. Pero para que nos ofrezcan ese camino alterno sería bueno que hubiese un representante de la parte del gobierno interino de Juan Guaidó que pueda hacerles entender esa situación y que juntos consigan una vía alternativa como lo hizo Canadá. ¿Y ustedes han solicitado a Juan Guaidó o a alguno de sus representantes que les sirva de intermediario para lograr una representación en Curazao particularmente, o al menos en las islas ABC? Sí, eso se ha hablado en más de una ocasión. Ahora, esas son cosas que, por más que uno las solicite, son decisiones que están en manos de ellos. Pero sí, se ha hablado en más de una ocasión. Yuvira, querías agregar algo, creo. Bueno, a ver, si uno no sabe si pensar y dejarlo hasta ahí o comentarlo. Aquí vamos a hacer más a fondo. No, es que estaba pensando un poquito eso que uno ha venido viviendo en esta trayectoria de dualidad Guaidó-Maduro, es justamente, entre otras, esta situación del limbo consular, ¿no? Donde los venezolanos, que asumimos que la gran mayoría, porque habrán 2 o 3 que se sienten representados por ese consulado, pero entonces uno empieza a pensar
¿qué impide a este gobierno que uno reconoce como el que representa a la mayoría de los venezolanos de tomar ciertas iniciativas? Entonces, en vez de decir, voy a hacerme preguntas a ver si las demás personas se las hacen, porque un presidente y una asamblea con el poder que tiene y la autoridad de ser reconocido no nombra, por ejemplo, cierto ministerio. Claro, ahora son respuestas que yo me hago o preguntas que yo me hago que no me puedo responder porque no conozco mucho del tema. Pero yo digo, si tú eres un gobierno, tú nombras ministros, entre otros nombras un canciller, indistintamente que por otro lado tengas a la usurpación ocupando puestos que, como bien dice el nombre, están usurpados. Entonces, para tú no refrendar esa usurpación como algo que tú indirectamente estás reconociendo, yo nombraría, si fuese Guaidó, por ejemplo, yo nombraría un ministro de defensa y así tuviese 10 militares conmigo, son mi ministerio de defensa mini. Y si es mi mini cancillería, hasta que eso vaya tomando su camino. Entonces, y eso es lo que yo siento que ha restado mucho de lo que uno espera de esta representación que uno asume como la de uno. Vamos a tomarlo como críticas constructivas, pues. Y desde ese punto de vista es que yo lo quiero reflejar. Como dicen, todos somos Guaidó, perfecto, todos somos Guaidó, seguiremos siendo Guaidó, pero somos Guaidó, pero queremos que Guaidó sea nosotros también. Y cuando digo Guaidó que sea nosotros, es que sea todo, que uno se sienta representado, que no diga que uno está en un limbo consular, que no diga que uno está en un limbo, que uno no tiene un canciller que represente, por decir un nombre, o un ministro de defensa, o un ministro X, y que poco a poco vayan operando desde ahí. Entonces son preguntas que yo me hago, de las cuales no tengo la respuesta, porque primeramente no conozco el tema jurídico a tal punto como para respondérmela, y por eso me hice la pequeña autocensura. Es bueno que lo hayas dicho porque vamos a tratar de que lo escuchen por esta vía. Jennifer, ¿tú querías agregar algo? Sí, hay cartas que se han hecho y se han llevado incluso al gobierno de Curazao, se han entregado solicitando la aprobación ya que hay un representante de Guaidó en Holanda, que pueda haber una representación aquí en Curazao. Pero bueno, como bien lo decía Alfredo, podemos hacer muchas cartas, pero finalmente eso queda entre el gobierno de Curazao y el gobierno de Juan Guaidó. Pero definitivamente hay mucha ambigüedad, ¿no? O sea, atiendo con los dos al mismo tiempo. Y eso para nosotros definitivamente es terrible porque nos coloca a nosotros en la mitad de nada. Por otra parte, de verdad no puedo dejar esta oportunidad para hacer una denuncia, es que todavía hay personas, y sería de verdad muy importante que pudieras establecer alguna comunicación con la señora Íteca, de quien hablaba Alfredo. Creo que tú tuviste la oportunidad de conocerla cuando estuviste acá en Curazao, si no me equivoco, de Human Rights Defense, porque hay venezolanos todavía en lo que llaman aquí el barack de indocumentados. Son un poco más de 10, pero de esos estamos hablando de que incluso hay algunos, ¿verdad?, que son irregulares, que están detenidos con los presos comunes y han sido víctimas de mucha violación de derechos humanos. Han salido audios de parte de ellos desde la cárcel, han hecho diferentes huelgas y manifestaciones, han hecho huelgas de hambre, y ellas, hay algunos que tienen incluso más de 8 meses detenidas allí. Por supuesto que vamos a tomar esa iniciativa y vamos a llevar esa denuncia a los que nos escuchan, a donde podamos comunicarla. Obviamente queda de parte de las autoridades atender el llamado. Hemos llegado casi al final de esta emisión. Quiero que den sus comentarios finales y un mensaje positivo, porque el mundo necesita de mensajes positivos, la humanidad, pero particularmente nuestros compatriotas venezolanos que
están pasándola muy mal y que muchos de ellos han perdido la esperanza de un futuro mejor. Por lo general también pedimos en estas historias de cuarentena que nos recomienden algún libro, alguna película, alguna serie o cualquier cosa que a ustedes les haya funcionado para sentirse mejor, para lograr una salud emocional que es importantísimo en esta época de grandes conflictos. Alfredo. Ok, mi comentario final, si bien durante el programa hemos hablado de las cosas quizás un poquito cuestionables que yo pueda ver o que nosotros podamos ver del gobierno de Curazao, también hay que reconocer lo positivo. Creo que están haciendo un trabajo importante. Yo sigo teniendo esperanza de que en algún momento pueda haber un llamado a que nos sentemos juntos a trabajar los problemas de los venezolanos, y estoy seguro de que los venezolanos aquí podríamos hacer un gran aporte a la economía de Curazao, si podemos trabajar libremente y no escapando de la policía y siendo explotados. Mi recomendación para toda la gente que te escucha, que sé que es muchísima, y para los venezolanos en particular, es que acaten esta cuarentena de la manera más rigurosa posible. Si nosotros pudiésemos quedarnos en nuestras casas por unos días todos en el planeta, este virus tiene las horas contadas. Pero sabemos que eso es imposible. Hay que ir a comprar comida, hay que hacer ciertas actividades. Pero por cada persona que irresponsablemente se va a una playa y y hace una parrillada, puede pasar como el famoso paciente 31 de Corea del Sur, que él solo es responsable de más de 1000 casos dentro de Corea del Sur. Eso es algo que hay que investigar bien, porque uno no se da cuenta de cuántas vidas dependen de la responsabilidad de uno. Con respecto a qué hacer durante estos días, bueno, yo estoy trabajando, como mi trabajo es de programación, yo puedo trabajar completamente desde la casa. Para mí no ha cambiado mucho la cosa en ese sentido, pero yo les recomiendo que en estos tiempos libres para formarse, para tratar de leer cosas que te aporten. Si tienes oportunidad de aprender, de practicar idiomas, si tienes oportunidad de leer o complementar algo en tu carrera o en algo que te interese, yo creo que este es un momento maravilloso. Estamos todos también, yo sé, muy pegados en el Twitter, viendo qué pasa en Venezuela, qué pasa con la pandemia, en Italia, en Estados Unidos, en China, y eso también nos puede terminar enfermando. No digo que no lo hagamos, tenemos que estar informados, pero también hay que reservar un espacio para fortalecerse emocionalmente y para fortalecerse intelectualmente. Esa es mi recomendación. Muchísimas gracias, Alfredo. Jennifer. Miren, definitivamente pues me suscribo a las palabras de Alfredo. Sé que de parte de muchas personas en las autoridades locales hay el querer hacer las cosas y la buena voluntad, pero mientras nos quedamos en eso, pasa el tiempo, se necesita la iniciativa y se necesita vamos a ponerle un stop y vamos a ponerle frente a esto ya antes de que el problema sea más grande. Definitivamente, señores, hay algo que leía en estos días y pues lo había leído cuando era muy pequeña, El Principito, se los recomiendo. Y definitivamente, como dice Alfredo, vamos a buscar todo, hay cualquier cantidad de herramientas en internet de cursos para formarnos en redes, en computación, en las personas. ¡Wow! ¿Cuánto talento hay que las personas, por no tener el tiempo y por encontrarse amarradas en ese día a día del trabajo, los niños, la casa, no le da rienda suelta a su creatividad? Vamos a buscar esa creatividad, porque sé que de este momento van a nacer muchísimos artistas, así que vamos a explotar toda esa parte creativa que tengamos, vamos a tomar ese tiempo y ese espacio para conversar con nuestros hijos, para conversar con nuestra Sí, bueno, muchísimas gracias.
Se entrecortó. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Vamos al mensaje al final de Yubira, que es bastante, fortalece emocionalmente cada uno de estos consejos que nos están dando nuestros hermanos venezolanos desde Curazao. Bueno, lo que quiero, de las cosas que quiero ratificar es mi nuevo a ustedes, a todos. Otro, lo que quiero decir es que Curazao es una isla espectacular, tiene grandes cosas, gente maravillosa, tiene sus defectos como todo, pero tal y como dijo Alfredo y como dijo Jennifer, son retos que debemos superar. Yo recomiendo, de las cosas que recomiendo, ya lo mencioné al principio, ver qué no hicimos, que hubiésemos querido hacer si nos volviese a pasar algo parecido a esto. 2, efectivamente, hacer buen uso de la información, acudir a las fuentes que son confiables. 3, compartir con los seres queridos. Qué buen momento para compartir lo que estaba diciendo Jennifer, que no sé yo, pero le complemento lo que iba a decir. Si algo carecemos muchos, a veces es de la oportunidad de conversar, de preguntarle al que tienes al lado qué pasa, qué sientes, qué aspiras, cuáles son tus sueños, esas cosas, ¿no? Yo valoro mucho eso y todo es hecho siempre con un toque de buen humor. Yo creo que si no hay buen humor y algo que te genere un toque de comedia en el buen sentido de la palabra, falta algo, ¿no? Entonces, eso que te haga sacar una sonrisa en el día a día, apreciarlo al triple, porque eso es como la cuenta de banco, cada vez que le ganas intereses, cada vez que te sonríes y que disfrutas de las personas que tienes al lado, es como lo que ve en la parte económica de la vida, es como llenarle muchos saldos a la cuenta. Entonces, eso sobre todo. Bueno, y cuidarse la salud. Al panel, a Jennifer, a Yubira y a Alfredo por esos comentarios, esa información que definitivamente resultó de gran interés para los venezolanos y para todos los que nos están viendo en estos momentos. Muchas las lecciones que quedan de esta conversación que hemos tenido directo desde Curazao, donde hay una gran cantidad de venezolanos que están esperando que se les ayude a solucionar el problema. Gente productiva, gente formada, gente inteligente y con muy buenas intenciones que pueden enriquecer cualquier país a donde tengan que emigrar. Nos despedimos por ahora. Les recordamos que si les gustó este programa, por favor suscríbanse al canal, también denle like y si tienen algún comentario, envíenlo en la información que se encuentra abajo con el hashtag Historias de Cuarentena. Los invitamos para la próxima edición donde estaremos conversando el tema de la cuarentena en Alemania, donde hay una enorme cantidad de venezolanos que están sufriendo puesto que hay una cuarentena mandatoria y también hay unas perspectivas del gobierno donde se ha señalado que un alto porcentaje de la población puede contraer el coronavirus. Así es que vamos a discutir con voces especializadas y con colegas que están en diversas zonas de Alemania y que nos van a poner al tanto de qué es lo que está ocurriendo allá. Esto va a ser a las 4 de la tarde, hora Nueva York. Así que por ahora nos despedimos y también antes de irnos quiero recordarles que a las 9 de la noche vamos a tener un concierto de cuarentena por este canal que va a estar dado por el cuatrista tal vez número 1 de Venezuela, que es orgullo a nivel nacional y a nivel internacional, Jorge Glenn, con también un artista maravilloso que ha deleitado a las grandes mayorías y que hoy en día lo admiran muchísimo, como es Willy Arteaga, el violinista de la Resistencia, que se encuentra en Los Ángeles y que va a compartir no solamente su historia de cuarentena, sino también todos esos proyectos maravillosos que está desarrollando en estos momentos en California. Así que Jorge Glenn y Willy Arteaga nos van a dar un concierto esta noche a las 9 por este canal. Muchas gracias.